Este acá lo que se rompió. Esperemos que la competencia salga todo bien. Hasta aquí llegamos. ¿Quieres hacer el intro, Sam? Bueno, estamos aquí de nuevo en New Jersey. Como pueden ver, hoy tenemos... Los muchachos están trabajando en el carro. ¿Cómo es, Seba? Hola, mi pana. Los panas están trabajando en el carro para prepararnos para este fin de semana, ya que, como saben, después del evento que hicimos de Gambler en la pista que está allá, tuvimos varios percances con el carro. Parte, como pueden ver acá, está doblada. Ese es el propósito de las barras, que cuando pegas no dañas nada de más, sino que nada más doblas la barra. Eso es lo que debería de pasar. En parte bajamos la transmisión para revisar, porque si se recuerdan, en la vez pasada el clutch se me estaba quedando, no estaba desenganchándose cuando lo oprimíamos, y esa era la razón que se estaba apagando el carro en mitad de la corrida cada vez que utilizaba el freno de mano. Como el clutch no estaba entrando completamente, al tirar el freno de mano frenas las ruedas de atrás y frenas el motor completamente, y eso apagaba el carro. Nota para mí, debería de saber que eso era lo que pasaba antes, pero como pensábamos que era lo que estaba así pasando, lo que cambiamos en el acelerador, pensábamos que cambiamos algo allí. Nos toca un poco de cosmético. Hay que ponerle un vinil acá, en el bumper, que ya está mando con él, jalar la barra. Rentamos una Tacoma, así que Toyota para jalar ahí. Otra cosa que tenemos un liqueo en lo que son los steam ports. Ya Sam también lo va a corregir. Vamos a corregir los imports y vamos a tapiar el valley plate para poder monitorear lo que es la presión adentro del motor. Ok, le vamos a abrir un hueco al valley plate. En español no sé cómo es, pero el plato del valle. No el plato del valle, literalmente. Del valle, el valle del motor, que hay un plato que lo cubre. Sí, sí. Me imagino que debe haber algún otro nombre más técnico, pero... Básicamente es abrirle un hueco acá para poner el sensor y poder ver la presión, que podamos guiarnos. Y nada, cosmético. Lip allá, que no sé en qué momento lo rompí. De lado, un poquito acá, otro acá. Aunque es, le da carácter. Oh, verdad. No, mi hash de carbono duró una competencia. Lo bueno es que por arriba se le pone más vinil, rotulado, y ya. Y aquí les mostramos el bumper. Este es el que llevó más pela. Se nos fue un poquito la mano doblándolo, así que ya Sam va a resoldar. Esta soldadorita es lo mejor para andar en el camino, es chiquitica. La cargamos por todos lados porque siempre se va a necesitar algo para soldar. Ya estamos listos para empezar. Acabo de dejar a Randy, mi spotter, por hoy. Randy lo conozco desde hace mucho tiempo, él tiene drifteando un montón de años, él drifteaba antes de que yo empecé, y lo vi competir mucho en Clutch Kickers hace 4 años, y es tremendo piloto, así que dijo que nos iba a ayudar este fin de semana. Tiene mucha experiencia y maneja en el VDC, que es el Virtual Drifting Championship, es con los simuladores, y es un maestro. Nada, ya estamos alineados. Hoy no vamos a tener que estar corriendo para agarrar un buen puesto. Dijeron que con tal de que no estemos en el camino de nadie, nos podemos poner temprano, así que ya pasamos esa etapa, y pues hay que estar pendiente para alinearnos lo más temprano posible, como siempre. Vamos a empezar el día de hoy, práctica ahorita en 30 minutos. Vamos a darle.
de terminar la práctica y regresé en el camión que no queremos regresar. Pero bueno, no es algo tan muy malo. Durante la práctica todo bien. Las primeras vueltas empecé un poco con pena, un poco penoso. Mientras iba haciendo una que otra vuelta me sentía más cómodo a lanzar el carro más. Íbamos mejorando. La última salida siguiendo a Trevor Root, estuve ahí pegado con él, excepto por la última zona que ya le voy agarrando más la vuelta de que tengo que tirármele más hacia adentro cuando se hace la transición, con poco ángulo para mantenerme más pegado. Cuando vinimos cambiamos caucho rápido y fuimos a dar una vuelta más. Iniciación bien, perfecta, rápido. Cuando fui para la segunda zona, el acelerador se me va, siento algo que pasa, mejor suelto y me voy hacia la grama. No voy a hacer que algo pasara, y lo que pasa, no tenía más acelerador, el pedal se fue hasta el piso. Al parecer el cable se le salió el acelerador, que los muchachos están ahorita viéndolo, vamos a ver qué tal. Hey, snap. ¿Snap? Oh boy. Simón me está diciendo que se partió el cable. No es bueno, ojalá que tengamos un cable por ahí. Ya cambiamos el cable, bueno, no lo cambié yo, lo cambiaron ellos. No, sí, se puede decir, ya lo cambiamos. Este es el cable que se rompió. Está por ahí, Sam. El pedacito que se rompió. Para que vean. El que está. No, el sleeve, rehusamos el sleeve. Se arrancó completamente. Y aquí está el otro pedacito. Bueno, pero bueno, ya lo están cambiando y esperemos que esté bien. Ok, entrando a la primera práctica, viendo mis videos, veo que necesitamos darle un poquito más de salsa, hay que darle un poquito más duro. Ok, vamos a darle. En la primera iniciación le doy súper rápido en toda la línea, con todo. Nos estaba siguiendo Corey Talaska, el que va de número 1 en puntos ahorita, y me lo llevé como por 6-7 carros, pero venía tan rápido. Cuando fui a hacer la transición de ese inner clip 1 al 2, el carro venía como que en resorte, y ese intercambio hizo que tipo carro Fórmula 1, no pude agarrarlo, se me fue y Corey me llegó por el frente. Por eso es que estamos el carro sin bumper ni nada. El bumper de Carbon Kevlar está, no sé, algo hicieron diferente con este bumper, que está o más sólido o algo, porque se destrozó muchísimo. Y eso no solía pasar con el otro bumper. Me duró 2 temporadas, 2 años, todavía está en el carro. En un solo golpe así ya está. Se dobló la barra, lo cual los muchachos la jalaron para sacarla y perdimos una de estas. Son las mismas de 4x4, pero bueno, los muchachos en 10 minutos sacamos el carro, el rack, que es una preocupación ahora que hay. Normalmente cuando tú chocas lo que es la dirección, ya está, puede ser que dolido, y lo que pasa normalmente es como que pierde todo el sello y la presión del fluido, lo cual obviamente no es bueno. Aparte de eso también, nada, eso fue lo que pasó allí. Lo pudimos salir, dimos una vuelta bien, y después en la próxima vuelta estoy siguiendo a Brian Willis, y en iniciación pegadito, y cuando meto cloche, el cloche se queda pegado abajo. Pensé que se había partido la línea o algo así, pero por suerte no. Fue el pedal. Vamos a mostrarles. Tiene esto, se quedó incrustado en lo que es lo que aguanta el pedal del cloche para no sobreextenderlo. ¿Qué pasa? El pedal del cloche, si no tiene ese pare, se sobreextiende y se salen los sellos del cilindro slave. Así que nada, se le va a soldar una rosca más ancha para que cuando oprime el pedal no se me vaya a quedar metido ahí abajo. Menos mal que nos pasó todo esto en práctica y no durante la competencia. Esperemos que en la competencia salga todo bien. Así que ya por hoy no corremos más, ya que hoy es sitting bracket y ya estamos clasificados para el top 32. Así que mañana venimos con todo, a tratar de ver qué tan lejos llegamos.
estar bien. El pana Ryan que ve mis videos en español no los entiende, pero los ve. Yo entiendo los. Good shit, man. Good luck. Chévere. Good luck, bro. Human, Sir. when you're setting up for that first outer sun, ¿cómo haces para que el carro no se te vaya muy lejos, sino que se mantenga temprano adentro? ¿Cómo se dice? What the fuck? Good luck, bro. Vamos a terminar la práctica del warm-up del día de hoy. De primero, estoy bien, no perfecto, pero suficientemente bien. Tratamos de hacer seguidas bien pegadas, pero nunca tuve una que pueda hacer completamente bien, o estaba un poquito antes en la iniciación, o se me iba, no mucha agresividad al principio. Estoy teniendo dificultad haciendo la iniciación antes de ellos o al mismo tiempo que ellos. Normalmente ellos inician y después yo inicio. Espero que me ponga más agresivo en la batalla. Por suerte somos de primero, así que tenemos el chance de hacer un buen lead y ver qué tan pegados estuvo él. Y nada, y si está pegado tenemos que ver cómo hago y hacer lo mismo. En parte no me siento 100% cómodo con el carro. En la última, que era como mi última de seguida, para practicar cómo hacer una seguida agresiva bien encima del delante. Cuando fui a cambiar para tercera, esto se movió y pegó del dash y no entró, así que perdimos esa válida. Es un desastre, me llevé todos los conos, pero bueno, nada.
esperemos que, vamos a ver cómo nos va, esperemos que nos vaya mejor en la competencia y a prepararnos. Bueno, hasta aquí llegamos, top 32. Cuando hablé anteriormente vieron que no estaba no me sentía bien con el carro. No pensaba que podíamos pasar y pues en parte es un juego mental que tengo que aprender un poquito mejor a tratar de resetear y empezar desde cero. Creo que cuando estábamos en práctica nos estábamos enfocando tanto en tener esa seguida, cuando nos tocara con Jaeger de seguirlo bien, que nunca pudimos llegar a tener por cosas que pasaran con el carro, errores míos, nunca pudimos tener un follow suficientemente bueno para ya estar concentrado, lo cual nos mantuvimos siempre tratando de seguir ese follow run perfecto que nunca llegó, y en parte de eso nos dejamos de estar pendientes del lead. Obviamente necesitamos tener un buen lead y un buen follow, pero como he estado consistente con el lead, pensábamos que ya estaba bien, y pues eso fue la razón que perdimos. En la primera aceleración después de la zona 1 veníamos bien rápido. Cuando hicimos la transición hacia zona 2, creo que tipo resorte, el carro agarró mucho agarre hacia la izquierda. Cuando hice la transición a la derecha se me fue, muy similar como cuando Alaska nos chocó. Nada, es algo como que tengo que aprender a manejar este carro mejor, por eso no me sentía cómodo con él. Son cosas que uno aprende y esperemos que para la próxima ronda ya tenga más tiempo manejando este carro y me sienta más cómodo y lo podamos llegar a donde queremos que llegue. Nada, así son las cosas, lamentablemente. Disculpen que no pude llevarlos otra vez, tener la bandera en el top 16, pero vamos a prepararnos mentalmente y el carro también para estar mejor en San Luis y seguir dándole. El único que se pierde es el que se rinde. Así que muchas gracias a todos por ver, de verdad. Espero que lo poco que estuvimos en la competencia lo pudieran haber visto y nos vemos en San Luis. Autógrafos, y algo que me gusta hacer es ahora van a ver cuando vengan a buscar, tratan de agarrar ese. Hi. Hello. How are you? Good, and you? Gotcha! I'm getting everybody today.